Somos 36 participantes hasta el momento, los que me están escuchando. Tengo el grado de presentar a Jenny Belén León Ácaro, que comienza con las ponencias. Yo soy Ubixa Canoaviera, directora de la asociación ACESOC. Este es un grupo que está brindando ponencias a los integrantes e estudiantes de obstetricia y a la vez a todos los que carreras afines de salud. En esta oportunidad tenemos egresadas, tenemos a internos de medicina y estudiantes de medicina, incluso enfermería, y se les da la bienvenida. Para comenzar, voy a presentar Jenny Belén León Ácaro, externa del Establecimiento de Salud 14 Consuelo de Velasco. Fátima es nuestra anfitriona el día de hoy, miembro de la asociación igual. Se le pide que comience la grabación. Belén, ¿estás por ahí? Te escuchamos para dar inicio. Listo. Muy buenas tardes con todos los participantes. Agradeciendo a ASOP, Asociación de Estudiantes de Obstetricia, que me ha permitido abordar un tema muy importante. Espero que puedan poner mucha atención y pedirles de por favor que puedan apagar sus micrófonos para que no haya ninguna interrupción. Vamos con el siguiente tema que voy a abordar: anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. Como ya bien sabemos, está conformado por dos partes, interna y externa. Tenemos la parte interna, que está conformado por útero, trompa de falopio, ovario, cuello uterino y vagina. Y la parte externa, que está conformado por el monte de Venus, clítoris, labios mayores, menores, la apertura uretral, vagina. Esto es en general, porque uno como futuros obstetras debemos tener en claro todas las partes interna y externa del aparato reproductor. A continuación, genitales externos. Comenzamos por el monte de Venus. El monte de Venus es un tejido adiposo que está cubierto de piel, ¿no? Esto va a ayudar a amortiguar durante el acto sexual. Tenemos el clítoris, que está entre la parte superior de la uretra. Es un órgano eréctil, se ubica en la unión superior de los labios mayores. Tenemos los labios mayores, que son dos pliegues cutáneos grandes con tejido adiposo. Estos contienen glándulas sebáceas. Los labios menores también son repliegues cutáneos delgados. Estos no contienen tejido adiposo y no contienen glándulas sebáceas. Tenemos el vestíbulo, que es el espacio comprendido entre los labios menores, donde encontramos orificios y las glándulas. Dentro de los genitales externos tenemos dos glándulas muy importantes. Tenemos las glándulas de Skene, también llamadas glándulas uretrales o parauretrales, o también llamada también próstata femenina. Esta está situada en ambos lados de la uretra, como señala la imagen. Las glándulas de Bartolini también son muy importantes, son dos glándulas secretoras. Estas van a ayudar a que la vagina segregue un líquido y pueda ayudar a lubricar durante el coito sexual y no sea doloroso. Tipos de himen. En los tipos de himen tenemos un himen multíparo. Esto es un himen multíparo. Como vemos, esto ya es de una mujer que ya ha tenido varios hijos. Un himen septado, un himen anular, un himen cripiforme
que son pequeñas perforaciones, y un himen imperforado. Tener en cuenta en el himen imperforado que es una malformación que en el 0,1% se da de los casos. Eso va a obstruir el paso de la menstruación. Pero el tratamiento que se le da en caso de que se presente un himen imperforado, se da una hipenotonía, que es la perforación central, la cruz del himen. Pasamos a los genitales internos. Los genitales internos están conformados por útero, trompas de falopio, ovarios y vagina. Sabemos que el útero es donde se produce la menstruación, es donde se implanta el blastocisto, donde se desarrolla el feto. Esto tiene forma de pera invertida, mide unos 7.5 centímetros y pesa aproximadamente 70 gramos. La vagina tiene 3 funciones importantes. Es canal de la menstruación, es un órgano copulador y también el canal del parto. Dentro de la trompa de falopio, que está conformada por 3 partes, tenemos el istmo, la ampolla y el pabellón. Tenemos las fimbrias, que conecta con el ovario. Posición del útero. En la posición del útero, tener en cuenta que es un útero en anteversión, que en la mayoría de mujeres lo presentan. Listo. En anteversión tenemos el el cuello uterino que se encuentra acá es hacia adelante y el anteflexión es el ángulo que va desde el cuello uterino hasta el cuerpo del útero, que es hacia abajo, como podemos observar. Anteflexión, anteversión, hacia adelante y hacia abajo. Fijación de útero y ovario. Tener en cuenta que el útero está conformado por los siguientes ligamentos. Tenemos el ligamento redondo, el ligamento ancho, que está debajo de las trompas del falopio, el ligamento cardinal, que se encuentra entre el cuerpo medio del útero, y el ligamento recto uterino. Fijación de ovarios. Fijación de ovarios tenemos que está compuesto por los siguientes ligamentos. Ligamento propio del útero, que está debajo de las trompas del falopio. Ligamento suspensorio del ovario, que se encuentra entre el ovario y el cuerpo del útero. Mencionamos el mesenterio, que también contiene el ovario. El mesometrio, que está junto con el ligamento ancho. El mesonsalpis, que está debajo de la trompa de falopio. Y también el mesovario. Continuando con la siguiente diapositiva, como bien sabemos, el útero está conformado por 3 capas. Tenemos la capa, el miometrio, el perimetrio y el endometrio.
El perimetrio es una capa serosa. Disculpa un momento. La capa serosa, perimetrio. Miometrio es un músculo liso. Y el endometrio está conformado por una mucosa, que es la parte central del útero. Fecundación. Como todos sabemos, la fecundación se da en la parte externa de la ampolla. De la ampolla de la trompa. El óvulo ha expulsado un óvulo en el cual se va a dar, se va a cabo la fecundación externa. Una vez que está fecundado, pueden desconectarse del micrófono para que puedan entender el tema y no interrumpir. Les estaba diciendo en la fecundación, el óvulo expulsa el ovario expulsa un óvulo, donde este será fecundado en la parte externa de la trompa de falopio. Una vez fecundado, esto pasa a la primera división. No, se va dividiendo en células, pasa a ser una mórula, un blastocito, y este blastocito se va a dar la anidación en el endometrio. Ciclo uterino menstrual. Es importante tener en cuenta y saber cómo funciona nuestro organismo. En el ciclo menstrual tenemos 3 fases: fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. Como bien sabemos, el endometrio está conformado por 2 capas, la capa funcional y la capa basal. En la fase menstrual se va a dar la descamación de la capa funcional. En la menstruación se va a dar la descamación de la capa funcional. ¿Por qué? Porque va a haber un decaimiento de la disminución de las hormonas. ¿Y qué hormonas van a estar presentes? El estrógeno y la progesterona. Como ven aquí, el decaimiento de estas hormonas va a producir la descamación de la capa funcional. Listo. Pasamos a la fase proliferativa. Una vez pasada la fase de la menstruación, se va a pasar a la fase proliferativa. Aquí, como en la fase de la menstruación ha habido descamación de la capa funcional y solo quedó la capa basal, entonces en la fase proliferativa se va a dar el engrosamiento del endometrio, o sea, se va a formar de nuevo la capa funcional. Y esto va a estar estimulado por una hormona, que es el estrógeno. Listo. Como vemos aquí en la imagen, tenemos la fase de la menstruación, ya hablamos de la fase proliferativa, pasamos a la fase secretora. Pero antes de pasar a la fase secretora, vamos a ir al día 14. Entre la fase proliferativa y secretora está en medio
la ovulación que se va a dar. La ovulación. ¿Qué pasa en la ovulación? ¿Qué hormonas van a estar presentes para que se dé la ovulación? Va a haber un aumento de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Este va a estimular a los folículos. Va a dar inicio a la estimulación de los folículos. Va a haber un aumento de temperatura también. En la fase secretora, está más vascularizado y más edematoso el endometrio. Ya creció. Y esto se da porque han aumentado las hormonas. Son dos hormonas que están presentes en el engrosamiento del endometrio, que es la progesterona y el estrógeno, provenientes del cuerpo lúteo. Aquí está la evolución de folículos primordiales, la maduración del folículo, se da la ovulación, pasa al cuerpo lúteo y la degeneración del cuerpo lúteo. Ciclo ovárico, lo que les acabo de mencionar, el proceso de los folículos. El folículo está formado por 3 fases: fase folicular, fase ovulatoria y fase lutein, ¿no? En la fase folicular, los folículos ováricos se van a desarrollar de 2 hormonas, el folículo estimulante y luteinizante, que son secretadas por el adenohipófisis. Fase ovulatoria. En la fase ovulatoria se da la liberación del ovocito, como vemos acá en la imagen, que es a causa por la elevación y la concentración de la hormona luteinizante. Irrigación del útero-ovario. Tener en cuenta que la irrigación del útero está conformada por 3 arterias. Tenemos la arteria tubárica interna, arteria tubárica media, arteria tubárica externa. Los ovarios sabemos que son 2 glándulas sexuales femeninas. Estas se rigen por un ciclo menstrual. El funcionamiento de estas 3 glándulas vienen del hipotálamo, que envía una sustancia química de las gonadotropina, ¿no? Ese transmite hormonas llamadas folículo estimulante y luteinizante, que va a dar la maduración de los folículos y a permitir la ovulación. Ya mencionado anteriormente, les expliqué cuál es el proceso. Los ovarios están conformados por los siguientes ligamentos. Tenemos ligamento útero-ovárico, que se encuentra en el útero. El ligamento tubo-ovárico, que se encuentra entre el ovario y la trompa. El ligamento meso-ovárico, que se encuentra entre el ovario y el ligamento ancho. El ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico, que se encuentra en la parte interior de la arteria ovárica, y el plexo venoso.
Útero, como todos bien sabemos, es un órgano muscular hueco con forma de pera, mide unos 7 a 5 centímetros y de ancho de 2 a 3 centímetros. Este está situado entre las capas de ligamento ancho, ¿no? Y es libremente móvil, tiene dos caras, vesical e intestinal. Tiene tres capas, como les mencioné, perimetrio, miometrio, endometrio. Su inervación proviene principalmente del plexo uterovaginal, que se extiende hasta las vísceras pélvicas desde el plexo hipogástrico. Tenemos dos inervaciones, simpática y parasimpática. En la simpática se origina desde la médula espinal torácica inferior y este atraviesa los nervios esplánicos lumbares. Y en la inervación parasimpática se origina en los segmentos medulares S2 y S4, este atravesando los nervios esplánicos pélvicos hasta el plexo hipogástrico inferior. Tenemos los principales soportes del útero, que son las fascias pélvica y vejiga urinaria. Tenemos tres ligamentos cervicales, que este se origina en el cuello uterino y las porciones laterales del cuello, que va desde el fondo del saco hasta las paredes laterales de la pelvis. Ligamentos rectouterinos que pasan por encima, ligeramente atrás de las caras laterales del cuello del útero. Y el ligamento ancho del útero, que es una capa doble del peritoneo, que se extiende entre las caras laterales del útero hasta las paredes laterales del suelo pélvico. Gracias por su participación. Ese es un pequeño tema que he tratado de hacerlo más pequeño para que ustedes puedan entender, porque en sí es un tema muy amplio. Cualquier pregunta o duda que tengan, o si no, pasamos al post-test para que ustedes puedan participar. Muchas gracias.